Bienvenidos a Misterios y Milagros del Padre Pío, un espacio donde exploraremos la vida, las enseñanzas y los milagros de este santo excepcional. Acompáñanos en cada vídeo para descubrir testimonios de fe, historias conmovedoras y el legado espiritual del Padre Pío. Imagina que eres un monje benedictino a finales del siglo XVI, cuando el mundo se precipita hacia una nueva era. Los rincones inexplorados del mapa mundial se van llenando cada vez más. A medida que los territorios se expandían hacia el oeste, también lo hacía la influencia de la Iglesia Católica. Pero entonces, tan solo 13 días después de asumir el cargo, el Papa falleció repentinamente. Con la expansión sin precedentes del cristianismo en los nuevos territorios, este fue, como mínimo, el peor momento para que la sede papal quedara vacante. El segundo cónclave papal del año es inminente. Sí, en estos tiempos, has sido un monje erudito encargado del trabajo académico que la Iglesia espera que realices. Aunque quizás no seas el clérigo más destacado, esto te dará la credibilidad suficiente para acceder a uno de los archivos más extensos y exclusivos del mundo, el Archivo Secreto Vaticano. Y si, hipotéticamente, ese fuera tu caso, sin duda algún día te encontrarías con un documento de 400 años de antigüedad que supuestamente predijo el destino de la Gran Iglesia. El documento es una lista de 112 frases cortas y crípticas en latín. Cada una describe a un futuro papa, comenzando con Celestino II en 1143. Pronunciada por San Malaquías durante su visita al Vaticano en 1139, la profecía permaneció olvidada bajo los suelos de la Basílica de San Pedro. Pero, para su sorpresa, al abrir el documento, descubrirá que todas las profecías de esta lista eran increíblemente precisas. Cada descripción corresponde a un papa específico de su época. El difunto Papa Urbano VII fue el 74 grados, y todos ustedes de esa época esperan que el 75º asuma el cargo. Sin embargo, hay más. La lista también predice papas aún por elegir. 37 papas más para el fin de los tiempos, cuando llegue el juicio final. Desafortunadamente, lo que les hemos contado no es una historia ficticia. De hecho, esta misma situación le ocurrió a un monje real a finales del siglo XVI llamado Arnold de Bellón. Fue un monje benedictino e historiador que redescubrió la documentación de la profecía de San Malaquías de 1139 mientras estudiaba los archivos del Vaticano. En 1595, de Bellón incluyó la lista de futuros papas en su obra publicada, Lignum Vitae, conocida como la profecía de los papas. Cada frase describía con precisión a un papa en particular, correspondiente a su número, ya fuera en alusión a su lugar de nacimiento, escudo de armas o personalidad. En ocasiones también describía eventos importantes durante el pontificado en cuestión. Por ejemplo, el papa que sería elegido en el segundo cónclave de 1590, Gregorio XIV, era llamado Ex Antiquitate Verbus, que puede traducirse como de la ciudad vieja. El padre del papa Gregorio XIV, Francesco S. Fondrati, fue senador de Milán. Se cree que Milán, fundada en el año 400 a.C., es la ciudad antigua en cuestión. Por otro lado, el siguiente papa, Urbano VIII, se llamaba Lilium et Rosa, que significa lirio y rosa. Durante su pontificado, este papa mantuvo diferentes relaciones con Francia e Inglaterra, simbolizadas por el lirio y la rosa, respectivamente. Todas las frases en latín de la serie están ordenadas cronológicamente, abarcando un periodo de aproximadamente 900 años desde la época de San Malaquías. Cada lema es breve, prácticamente sin pistas aparte de unas pocas palabras en latín. Todas menos la última. Al final de la lista, hay una línea más larga que dice: Petrus Romanus quipiscet in multistrade tribulationibus cabus transactus civitas septiculus deruiter and iudex tremitus judicabit populum sum, que tragicito significa. Pedro Romano apicentra sus ovages en medio de muchas paribas. Y cuando esto termine, la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida y el terrible juez juzgará a su pueblo. Fin. En otras palabras, Pedro el Romano probablemente será el último papa de la Iglesia Católica. Aún más inquietante,
la frase añade un detalle bastante inquietante. Pedro el Romano no solo será el último papa, sino que su pontificado presenciará la destrucción de Roma y su condena. ¿Será esta última y siniestra observación una referencia al juicio final y al Apocalipsis? De ser así, ¿significa que la llegada de Pedro el Romano es una señal del fin de los tiempos? ¿Y es el Papa Francisco el último papa? Antes de profundizar en ello, analicemos la vida de San Malaquías, quien se supone pronunció esta profecía. Su verdadero nombre era Mael Maedo Kua Morgiea, y fue arzobispo de Armagh, Irlanda del Norte, en el siglo XII. Sanador, hacedor de milagros y profeta, San Malaquías viajó por toda Europa y realizó numerosos milagros musicales durante su vida. Su biógrafo, contemporáneo y amigo íntimo fue San Bernardo. Entre las personas que sanó se encontraba el hijo del rey David y de Escocia. Mientras ejercía como arzobispo de Armagh, San Malaquías viajó a Roma para solicitar 2 palios de lana para las sedes de Armagh y Cassel. Durante su visita a las 7 colinas de Roma, San Malaquías recibió una visión profética que le permitió ver el futuro, previendo específicamente la sucesión de los últimos 112 papas. Por ello, compartió la profecía con varios confidentes, incluido el Papa Inocencio II. Aunque la profecía estaba documentada, no reapareció hasta que De Bion la redescubrió en 1590. Pero, ¿por qué no se publicó durante más de 400 años? ¿Por qué la Iglesia guardó silencio al respecto durante tanto tiempo? ¿Por qué un documento tan importante, que predice el futuro de la Iglesia católica y de la humanidad, ha sido casi olvidado? A pesar del miedo y el pánico que este documento ha causado, existe una explicación plausible. Podría haber sido un engaño muy elaborado, obra del mismísimo Arnold de Bion. Te sorprendería que algo así pudiera resultar ser un fraude masivo, especialmente cuando estaba involucrado un respetado erudito e historiador del Vaticano. Es decir, ¿qué tanto podría ganar creando una falsa profecía? ¿Cuál era su propósito? A primera vista, nada de esto tiene sentido hasta que se analiza con más detalle la tumultuosa política del cónclave papal. Para quienes no lo conozcan, el cónclave papal es una asamblea del colegio cardenalicio para elegir a un nuevo papa. En otras palabras, es una especie de elección. Pero hay más que desconocemos. El Vaticano mantiene un estricto secreto sobre lo que sucede durante el cónclave. De hecho, mientras dura, el lugar donde se reúnen los cardenales está cerrado. Nadie puede entrar ni salir hasta que se elija al nuevo papa. Un cónclave papal puede durar incluso varios días. Por lo tanto, con la elección vienen las maniobras políticas. Desde los albores de la Iglesia Católica Romana, el Papa generalmente ha sido elegido por consenso entre el clero y los laicos. Por lo general, quien gozaba de mayor popularidad se convertía en Papa. Posteriormente, sin embargo, el derecho al voto se limitó a los cardenales y electores. No obstante, esto no impidió que tanto personas dentro como fuera del cónclave intentaran influir en el resultado. Después de todo, quienquiera que sea elegido papa tiene poder e influencia internacionales y puede influir incluso en los reyes. De hecho, el segundo cónclave papal fue bastante notable en este sentido. Fue también cuando tuvo lugar la primera intervención directa conocida de una familia real. El rey Felipe II de España envió 2 listas al Vaticano, una con los candidatos que había aprobado y la otra con los cardenales que había vetado. Nunca sabremos si el colegio cardenalicio tomó nota de esta lista. Pero ¿cómo se involucró de Bion en todo esto? Arnoldo de Bion tenía un amigo que también se postulaba al papado. Girolamo Simoncelli, sobrino nieto del Papa Julio III, era uno de los candidatos a ser el siguiente papa después de Urbano VII. Originario de Orvieto, Simoncelli es ideal para el lema Ex Antiquitate Verbis, que significa de la ciudad vieja. En latín, Orvieto se llama Urbs Vitus, literalmente ciudad vieja. Según algunos historiadores, De Bion pudo haber compuesto la elaborada profecía y atribuirla a San Malaquías para ganar credibilidad y apoyar a su amigo. Pero, como habrán adivinado, Simoncelli no llegó a ser papa. Probablemente ni siquiera figuraba en la lista de principales aspirantes.
El trono papal recayó en Gregorio XIV, quien, casualmente o no, figuraba en la lista de candidatos preaprobados del rey Felipe II. Pues bien, incluso con una profecía falsa, De Bion y Simoncelli no se salieron con la suya. Esta teoría también parece zanjar el debate sobre la veracidad de la profecía. El cronista de San Malaquías, San Bernardo, tampoco menciona nada al respecto. En la mayoría de los relatos históricos y contemporáneos sobre San Malaquías, se le considera principalmente un hacedor de milagros y no exactamente un profeta. La mayoría de los eruditos e historiadores coinciden en que se trató de un elaborado engaño de De Bion. Así pues, esa página de la historia queda cerrada, al menos hasta que salga a la luz otro documento anterior. Una carta de 1587 menciona esa supuesta profecía. En su contenido se incluía el lema de Rore Coeli, traducido como «del rocío del cielo». Si bien este documento se refería tradicionalmente al Papa Urbano VII, en realidad se refiere al cardenal Giovanni Girolamo Albani, quien participó en los dos cónclaves que eligieron a Urbano VII y a Gregorio XIV, respectivamente. ¿Es posible que sea mera coincidencia? Al fin y al cabo, una frase latina tan corta podría haber sido utilizada por otra persona. Pero Albani no era papa. El lema solo podía referirse a la raíz de su nombre, alba, que significaba amanecer. Además, aunque con un tono bastante conspirativo, De Bion pudo haber creado la lista mucho antes de anunciarla. ¿Y podría ser que los partidarios de Albani usaran la frase para apoyar su candidatura al papado? Y si, como De Bion, el séquito de Albani fuera de los pocos que conocían la existencia de la profecía oculta en los archivos secretos del Vaticano? ¿Y si De Bion no creó el documento, sino que lo descubrió 400 años después de la época de San Malaquías? Después de todo, ¿es todo cierto? ¿Vio San Malaquías el camino de la Iglesia hacia el fin del mundo? Ya sea que él, De Bion o incluso el séquito de Albani crearan la lista de futuros papas, la gran pregunta es, ¿se cumplió algo? Cada una de las frases enumeradas desde Celestino II hasta Urbano VII coincide exactamente con el papa correspondiente. El problema surge con Gregorio XIV, ya que, como recordarán, el lema Ex Antiquitate Verbis habría sido más apropiado para Simoncelli. Pero al ser de Milán, Gregorio XV aún podría considerarse alguien de la ciudad vieja. En cuanto a las otras 37 frases, algunas conexiones son ambiguas, mientras que otras son realmente remotas. Pero hay varias, especialmente sobre los papas del último siglo aproximadamente. Esto da en el clavo. El ejemplo más flagrante puede ser la frase religio de populata, que literalmente significa religión destruida. Es una frase extraña y siniestra. Pero aún más extraño es que el Papa Benedicto XV, quien se alinea con este lema, asumió el trono papal en mayo de 1914. Un mes después, estalló la Primera Guerra Mundial. En su época, tuvo lugar la Revolución Rusa, que condujo a la promoción del ateísmo en el país. En un tono más ligero, Jamberi III, quien ocupó el cargo entre 1958 y 1963, fue llamado pastor en nauta, que significa pastor y marinero. A los papas se les llama tradicionalmente pastores y marinero, hace referencia a su título de patriarca de Venecia, una famosa ciudad marítima. El Papa Juan Pablo II fue de labore solis, que puede traducirse como por la labor del sol o por el eclipse de sol. Sorprendentemente, Juan Pablo II nació y fue enterrado durante un eclipse solar con 84 años de diferencia. El Papa Benedicto XVI, apodado Gloria Olive o Gloria del Olivo, trabajó con énfasis en la paz y la reconciliación durante su mandato. El olivo es un símbolo de paz. Cuando Benedicto XVI renunció en 2013, quienes conocían la profecía temieron una cosa. Benedicto XVI es el 111º papa en la profecía, lo que significa que el siguiente podría ser el último. Pero, ¿es Pedro el Romano bueno o malo? Si los cálculos son correctos, el Papa Francisco ocupa el puesto 112 en la lista. El Papa será Pedro el Romano, el último Papa, según la profecía. Supervisará una época difícil y turbulenta. Tras su mandato,
Roma probablemente será destruida y se ejecutará la sentencia del terrible juez. La mayoría de la gente interpreta esto como el Apocalipsis mencionado en el Apocalipsis y el juicio final de la humanidad por Dios. La pregunta ahora es, ¿será Pedro el Romano un rayo de luz en estos tiempos difíciles? ¿O cooperará con los poderes del infierno para llevarnos a la condenación final? Siendo justos, la profecía no menciona si Pedro el Romano es bueno o malo. La mayoría de la gente tiende a preferir la primera opción, porque así como San Pedro es considerado tradicionalmente el primer papa y apóstol que inició el establecimiento del catolicismo romano, también se supone que Pedro el Romano cierra el camino al papado. Otros, sin embargo, mantienen una visión más siniestra de él. En cualquier caso, Pedro el Romano debería haber llegado en una época muy tumultuosa para la Iglesia. Cuando el Papa Francisco asumió el cargo en 2013, conmocionó al mundo con sus opiniones y acciones poco convencionales. Para empezar, eligió un nombre que ningún papa había usado, Francisco, en honor a San Francisco de Asís. Sin embargo, los fieles aún asocian su elección de nombre con Pedro el Romano. Desde que San Francisco se llamó Pietro di Bernardone, el padre. Pietro en italiano significa Pedro. El Papa Francisco se aparta de las ideas tradicionales de la Iglesia Católica. A menudo se le describe como más liberal y progresista. Por ejemplo, es el único papa que permite la bendición de parejas del mismo sexo. También se ha pronunciado abiertamente contra la pena de muerte, por el consumismo, etc. Para muchos católicos, el Papa Francisco es un líder humilde pero firme de la Iglesia. Sin embargo, no todos perciben su pontificado de forma positiva ni la situación actual del Vaticano en su conjunto. Entonces, ¿es real Pedro el Romano? ¿Es la profecía siquiera cierta? ¿Estamos realmente viviendo al borde de un apocalipsis bíblico? En este punto, la respuesta a estas preguntas depende de tus convicciones personales y espirituales. La fuente de la profecía es algo dudosa al principio, pero debido a la increíble precisión del pasado reciente, que Debion no pudo conocer, es difícil descartarla a la ligera. Durante décadas, mucho antes de que el Papa Francisco asumiera el cargo, circulaban rumores de prácticas ocultas, conocimiento oculto e investigaciones extrañas en el Vaticano. Gracias por acompañarnos en este recorrido de fe y esperanza. Si te ha inspirado este vídeo, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y compartirlo para que más personas conozcan los milagros del Padre Pío. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.